Buenos días con todos, bienvenidos a esta clase de cierre de nuestra segunda unidad. Hoy vamos a abordar un tema que es absolutamente crucial para su formación profesional y que define la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones críticas. Vamos a hablar sobre la vulnerabilidad en salud dentro del marco del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Para empezar, quiero que reflexionen un momento sobre dónde estamos parados. Ecuador es un país maravilloso, pero geográficamente complejo. Estamos situados en el cinturón de fuego del Pacífico, lo que nos expone constantemente a amenazas sísmicas y volcánicas, y además convivimos con fenómenos climáticos recurrentes como el Niño. La historia reciente no nos deja mentir, pues todos recordamos el doloroso terremoto del 16 de abril de 2016 o las inundaciones severas que azotaron a Esmeraldas entre 2023 y 2024, eventos que desnudaron la fragilidad de nuestra infraestructura sanitaria. En el contexto académico y profesional de la medicina de emergencias, ya no nos sirve pensar en la respuesta a desastres como una acción aislada o meramente reactiva, como quien apaga un incendio cuando ya está ardiendo. La formación superior nos exige entender que los hospitales no son edificios estáticos, sino sistemas vivos y complejos insertos en territorios dinámicos. Por eso, la promulgación de la Ley Orgánica para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres en 2024 marcó un antes y un después, alineándonos con estándares internacionales como el marco de Sendai y obligándonos a dejar atrás la cultura de la emergencia para abrazar la cultura de la prevención y la resiliencia. Entremos en materia analizando qué es realmente la vulnerabilidad en el sector salud. No se trata solo de si el edificio se cae o no, es una condición intrínseca que predispone a un hospital a sufrir daños. Esta vulnerabilidad se compone de varias dimensiones que ustedes deben aprender a identificar. Primero tenemos la vulnerabilidad física, que es la más tangible. Aquí debemos distinguir entre lo estructural y lo no estructural. La vulnerabilidad estructural se refiere a los huesos del edificio, cimientos, columnas, vigas y losas. En Ecuador, la norma ecuatoriana de la construcción exige que los hospitales tengan factores de seguridad más altos que una vivienda común, porque tras un sismo severo no solo deben no colapsar, sino que deben seguir operando. Lamentablemente, tenemos el triste ejemplo del Hospital Napoleón Dávila en Chone durante el terremoto de 2016. Aunque no se vino abajo como un castillo de naipes, sufrió daños estructurales tan severos que tuvo que ser evacuado y demolido, dejando a toda una población sin su centro de referencia médica en el peor momento posible. Pero ojo, y esto es algo que a menudo se subestima, la vulnerabilidad no estructural representa aproximadamente el 80% del valor económico de un hospital moderno. Imaginen que el edificio resiste el sismo, pero se rompen las tuberías de agua, se caen los cielos rasos sobre los pacientes, o peor aún, se vuelcan equipos millonarios como tomógrafos o ventiladores porque no estaban anclados. Esto incluye también las líneas vitales, electricidad, agua y gases medicinales. Si el hospital pierde su autonomía eléctrica o de agua potable, deja de ser un hospital y se convierte en un edificio inútil en medio de la crisis. Más allá de los ladrillos y cables, tenemos la vulnerabilidad funcional. Esto tiene que ver con el diseño operativo. Piensen en esto. Si la unidad de cuidados intensivos y los quirófanos están en un piso alto y los ascensores no tienen sistemas de emergencia sísmica, ¿cómo evacúan a un paciente crítico o lo llevan a cirugía si se va la luz? Un mal diseño arquitectónico puede convertirse en una trampa mortal o en un obstáculo insalvable que aísla áreas vitales. También debemos considerar si las ambulancias tienen rutas exclusivas o si existen áreas preidentificadas con tomas de oxígeno y luz para expandir servicios, como montar un hospital de campaña en el parqueadero si la emergencia nos desborda. Luego está la vulnerabilidad organizativa y administrativa, que es la mente del hospital. Ustedes pueden tener el edificio más robusto del mundo, pero si la organización falla, el hospital colapsa. Aquí entra el Comité de Operaciones de Emergencia Hospitalario, que no puede ser un saludo a la bandera.
debe ser un ente operativo real con capacidad de decisión. Los planes de emergencia no pueden ser documentos muertos guardados en una gaveta que nadie ha leído. Deben ser documentos vivos, socializados y probados mediante simulacros, y no nos olvidemos del recurso humano. La fatiga, el estrés y el miedo afectan al personal de salud, y un plan que no contemple el soporte psicosocial para ustedes, los que están en la primera línea, es un plan incompleto. El hospital tampoco es una isla, por lo que debemos analizar la vulnerabilidad social. El entorno cuenta. La pobreza, la marginalidad y la falta de cohesión comunitaria alrededor del hospital afectan su capacidad de respuesta. Incluso dentro del hospital, estudios en Ecuador muestran que el personal a veces no se siente seguro ni con la libertad de reportar riesgos, lo que es una falla grave en la cultura de seguridad. Y finalmente, la vulnerabilidad ecológica, que examina nuestra relación con el ambiente. El cambio climático actúa como un multiplicador de amenazas. Miren cómo el Niño altera las lluvias y expande el rango de enfermedades como el dengue, sometiendo al sistema de salud a un estrés crónico. Además, muchos de nuestros hospitales en la costa están en zonas bajas inundables, lo que es un riesgo ecológico directo. Todo este análisis nos lleva a una evolución conceptual muy importante, el paso de hospital seguro a establecimiento de salud resiliente. El concepto de hospital seguro, impulsado por la OPS, buscaba tres cosas: proteger la vida, proteger la inversión y proteger la función. Se usa el índice de seguridad hospitalaria para clasificar los hospitales en A, B o C, donde C es un riesgo inminente de colapso. Pero hoy en día buscamos ser resilientes. Mientras que la seguridad significa resistir y no caerse, la resiliencia implica la capacidad de adaptarse, a absorber el impacto y recuperarse. Aquí entra el concepto de hospitales inteligentes o Smart Hospitals, que integran la seguridad con la sostenibilidad ambiental. Un hospital que usa paneles solares y recolecta agua de lluvia es más verde, sí, pero también es más seguro porque tiene mayor autonomía si se cortan los servicios externos. Ahora bien, ¿cómo gestionamos todo esto? Debemos cambiar el enfoque de solo responder a gestionar el riesgo prospectivamente. El modelo tradicional se centraba en apagar incendios, pero la ley de 2024 nos empuja a la reducción de riesgos. Tenemos tres tipos de gestión: la prospectiva, que busca evitar crear nuevos riesgos, como decidir no construir un hospital en zona de tsunami; la correctiva, que interviene sobre el riesgo que ya existe, reforzando columnas o subiendo los generadores eléctricos a pisos altos para que no se inunden; y la reactiva, que es la preparación para responder cuando el desastre ocurre, porque el riesgo cero no existe. Esto se operativiza a través del ciclo de los desastres. Empezamos con la prevención para evitar que el evento cause desastre, como aplicar normas de construcción estrictas. Seguimos con la mitigación para reducir el impacto, anclando esos equipos médicos de los que hablamos antes. Luego la preparación, que incluye los simulacros y los sistemas de alerta. Cuando sucede el evento, entramos en la fase de respuesta, activando el COE y salvando vidas. Después viene la rehabilitación para restablecer servicios básicos como agua y luz. Y finalmente la reconstrucción, que debe seguir el principio de reconstruir mejor, para no volver a cometer los mismos errores que causaron el desastre original. Para realizar esta gestión, ustedes como tecnólogos contarán con herramientas técnicas. Una fundamental es la matriz de riesgo cualitativa, que cruza la probabilidad de que algo pase con el impacto que tendría. Si la probabilidad es alta y el impacto es catastrófico, eso va a la zona roja del mapa de calor y requiere intervención inmediata. También tenemos los mapas de riesgo comunitarios, que son herramientas participativas donde la gente identifica sus peligros y dibuja su territorio usando colores estandarizados: rojo para peligro, verde para rutas de evacuación y, por último, los sistemas de alerta temprana o ESAT. Un SAT no es solo una sirena,
Es un sistema que incluye el conocimiento del riesgo, el monitoreo científico por parte de institutos como el INAMGI o el Geofísico, la difusión de la alerta a través de medios y celulares y, lo más importante, la capacidad de respuesta de la gente. De nada sirve que suene la sirena de tsunami si la población no sabe hacia dónde correr. Para cerrar esta clase, quiero advertirles sobre los errores comunes que no pueden cometer. Eviten a toda costa el plan de escritorio, ese documento hecho por cumplir que nadie conoce. No desconecten su planificación del territorio, no pueden planificar la seguridad del hospital ignorando que las calles de alrededor se inundan. No subestimen lo no estructural. Recuerden que los equipos y las líneas vitales son lo primero en fallar. Y por favor, asegúrense de que haya mantenimiento. Un generador que no se prueba periódicamente es un generador que no va a prender cuando se vaya la luz en medio del terremoto. La gestión de riesgos es una responsabilidad ética y técnica, y está en sus manos garantizar que cuando la sociedad más lo necesite, los hospitales sigan en pie y funcionando. Muchas gracias por su atención.